Inauguramos sección nueva en el canal, el recomendador de palas, en el que voy a responderos las preguntas que más me formuláis tanto en YouTube como en Instagram, así como las que son más interesantes sobre qué pala os recomiendo. Y antes de comenzar a responder todas vuestras preguntas, que las tengo aquí en el móvil, recordar que tenéis un cupón descuento de Padelbase de mi patrocinador. Os lo dejaré por abajo por si os interesa alguna de las palas para poder encontrarla al mejor precio. Y vamos con la primera pregunta, que es del vídeo de la Electra, de la ST3 Pro 2024. Es de Francisco José García Rivero, que me pregunta con qué pala me quedo entre la ST3 Pro y la Adidas CrossFit 2024. ¿Cuál tiene más pegada y cuál tiene más efecto rebote? Bien, yo creo que son palas un poquito diferentes. La CrossFit es una pala de potencia, una pala 100% de potencia, aunque tiene un tacto medio y un puntito más, medio duro. En cuanto a la ST3, pues una pala súper polivalente. Yo creo que en cuanto a cuál tiene más pegada, te estoy respondiendo a la pregunta, me quedaría con la CrossFit 2024. Y en cuanto al efecto rebote, pues a mí la ST3 me parece una pala muy controlable, que en fondo de pista aporta una buena salida de bola, pero me parece que es un pelín más controlable. Así que entre las dos, si yo tuviera que quedarme entre una de las dos, me quedaría con la ST3 Pro, porque me parece que funciona mejor, que es más polivalente y me cuesta menos trabajo moverla. Vamos con la siguiente pregunta, también de YouTube. Nos la deja en el vídeo de la H118 Antonio Gil. Nos dice: muy buenas, vengo de la Delta Pro, quiero renovarla, ¿me recomiendas la Extreme Pro o esta pala o la H118? Y si son parecidas o diferentes. Bien, si estabas jugando con la Delta Pro, la Extreme Pro yo creo que es el paso natural, va a ser la pala que más se va a parecer, contando que a mí este año la Extreme Pro me parece que es un poquito más controlable, igual ha subido un pelín, a lo mejor un puntito la dureza, pero me parece que si buscas una pala parecida, pues la Extreme Pro va a ser la que más se va a acercar. Entre la comparativa entre la H118 y la Extreme Pro, pues la H118 yo creo que es un puntito más rígida, un pelín más seca seguramente, aunque yo la siento más reactiva que la Extreme Pro. Yo creo que se mueve mejor la H118. Si buscas un puntito más duro que tu anterior Delta Pro, que sea un poquito más controlable, pero además que sea mucho más manejable, pues seguramente yo me iría por la H118, aunque ambas me parecen dos palones, o sea que con cualquiera de las dos no te vas a equivocar. La siguiente nos la hacen en la comparativa de la 18K Attack y la Ionic Power. En varias páginas, nos lo pregunta Berna, en varias páginas la Ionic Power aparece con tacto medio blando. No me da esa impresión. ¿La encuentras más dura que la Attack? Gracias y un saludo. Yo creo que sí, que es un puntito más rígida, es un puntito más rígida que la Attack. La Attack de este año, el 2024, creo que ha bajado un poquito en dureza en comparación con la del 2023 y creo a ver, va bastante bien, es muy cómoda, es súper versátil. En fondo de pista creo que ha mejorado un poquito a la versión del año pasado, pero yo entre las dos, no sé si me lo preguntabas, pero yo entre las dos, entre la Attack y la Ionic Power, me quedaría con la Ionic Power. Vamos a por la siguiente, en el vídeo de la Vertex 04, nos lo pregunta Emanuel Rojas. Hola crack, consulta, tengo una T10 18K de Tapia y quisiera cambiarla por algo que me ayude más en ataque y despida más, pero sin perder punto dulce y defensa. Estoy pensando entre la Tech Veron, la Metal Bond 3.3 o la Vertex 04. ¿Te irías a por alguna de estas o elegirías otra opción? Pues son buenas alternativas, las tres creo que te van a dar, bueno, la Vertex 04 y la AT10 18K del 2024, la del 2024 las veo similares, y la del 2023, bueno, igual es un puntito más dura la del 23 que la del 24, pero yo creo que son conceptos de palas parecidos. Yo creo que si buscas un poquito más de potencia en red, que te ayude un poquito más y que despida un poco más, yo me iría por la Metal Bond o a por la Tech Veron. La Tech Veron es una pala que a mí personalmente me gusta mucho. La he podido probar, no os he subido vídeo, voy a subir vídeo de la del 2024. Y la Metal Bond, pues en tacto medio, creo que es una de las mejores palas porque se siente muy manejable,
te da ese puntito de comodidad en fondo de pista, pero en red creo que rinde bastante bien, salvo en potencia pura. Yo me quedaría entre la Tech Veron y la Metal Bomb 3.3. Si tuviera que decidirme por una, venga, le voy a dar un voto a la Tech Veron, me quedaría con ella. El siguiente comentario en el enfrentados entre la Delta Pro y la Delta Motion es Lucas Sebastián Morato. Hola, ¿me recomiendas la Delta Motion para un jugador delgado, 65 kilos, que busca una pala potente pero que no sacrifique el control en fondo de pista? ¿Qué otras opciones sugieres? Pues yo creo que es una buena alternativa. Yo creo que la Delta Pro es una de las alternativas que te va a aportar buena comodidad en fondo de pista, la vas a poder mover bien, es muy manejable y en red te da ese puntito. A ver, no es una pala súper potente, pero tiene un balance bastante alto. Otra alternativa, pues pensemos. A ver, mira, la Strength One, que es la pala con la que estaba jugando yo, es una pala que te puede dar mucho control en fondo de pista y en red ese balance que tiene, este balance alto, te aporta buena potencia. O sea, no es una pala súper potente, yo la catalogaría más como una pala de control, incluso como una pala polivalente, pero creo que puede ser una buena alternativa a esta Strength One. Más alternativas, pues tienes la Air Viper de Babolat, que también es una buena opción. Es una pala que es un poquito más exigente, pero creo que la vas a mover suficientemente bien en fondo de pista. Más alternativas que me vengan a la mente, pues con un comportamiento parecido a la AT10 18K TAT del 2024 es otra buena opción. Venga, vamos a por el siguiente, que es de By Paralyte Die Sight. Hola Fernando, no tiene nada que ver con el vídeo porque nos lo preguntan el de la S120, pero para jugador de derecha te quedarías con la Hyper Pro 2.0 o con la Homa Tournament Pro. ¿Cuál crees que te da un poquito más en red y en juego aéreo? ¿Cuál te parece más polivalente? Sí, y el resto más o menos va por lo mismo. Pues Hyper Pro Tournament Pro, la del 2024 me parece que tiene un balance bajito y que en red ha perdido a comparación de la Tournament Pro del 2023. Me parece que la Tournament Pro era muy completa, pero creo que ese balance medio alto, bueno, yo creo que era medio, que tenía, te aportaba bastante potencia en red. Si me preguntas entre la Tournament Pro del 2024 y la Hyper Pro, yo creo que me quedaría con la Hyper Pro casi seguro. Otras opciones que puedas tener, pues mira, la S120 en el vídeo en el que comentas, el de la Scallion S120, puede ser una alternativa que tiene un balance muchísimo más alto, pero tiene un peso mucho más bajo y creo que se compensa. Así que creo que puede ser una buena alternativa para que la tengas en cuenta. Venga, vamos a por el siguiente, que es en la Strength One, en esta pala que tengo aquí. Nos pregunta Estefanos, con 345 gramos y un balance de 27,8, ¿se siente muy cabezona? Pues la verdad que no, tiene un balance bastante alto, lógicamente, pero claro, creo que el que tenga un peso tan bajo se compensa y no parece una pala, no parece una pala que cueste trabajo moverla, ni mucho menos, y que se sienta muy cabezona. A ver, te va a dar balance, lógicamente, pero yo creo que está bastante compensada. Así que una alternativa que a mí me gustó mucho en 2023 y este año he estado jugando también con ella. Más comentarios respecto a en el vídeo de la H118, Storky2 nos pregunta, no he podido probar la Technical Viper versión Lebron, pero me dicen que es dura. Sí, es durita. La edición Lebron es una pala de tacto duro. Yo no diría tacto medio duro, diría tacto duro. ¿La H118 es similar o es más parecida a la Tech Viper normal? Me gustan las palas duras, pero si es más dura que la Tech Viper o la Air Viper, creo que sería demasiado dura para mí. Concepto de pala súper interesante, el del H118, y puede ser que se plantee el comprarse, que su próxima pala sea la H118. Pues la H118 yo creo que está más cerca en cuanto a tacto a la Tech Viper que a la Tech Viper edición Lebron. Encima la H118 te da ese puntito más de reactividad que creo que hace que no parezca tan dura, que no sea un tacto tan rígido, tan seco.
Así que yo creo que sería muy similar a la Tech Viper y yo te la recomiendo. Yo la verdad que he estado jugando con la H118 y me parece un palón. Siguiente comentario en la vulpa del Hack 03 2024. Sergio Ruiz, Sergio, un saludo, me dice que soy un genio. Pillé la 12K por la review que hice yo y estoy encantado con ella. Ahora llegan a Argentina las Vulpa del 2024. ¿Cómo ves la Hack en comparación con la 12K del 2024? En cuanto a control, potencia, efectos, manejabilidad y con cuál me quedaría de las dos. Pues creo que son un poco diferentes. Contando que la Hack es una pala de potencia, pero que tiene un tacto que es bastante cómodo y se siente manejable, además es bastante reactiva, o sea que en fondo de pista aporta una buena salida de bola. La 12K 2024 me parece una pala más orientada, aunque es una pala súper polivalente, pero entre las dos creo que te va a dar más control que la Bull Paddle, que la Hack 03 2024. Este año la 03 2024 incorpora el rugoso, que yo creo que mejora un poquito la pala. En cuanto al tacto, yo creo que ha bajado un puntito de dureza. Entre las dos, a mí es que me gusta mucho la 12K del 2024, la Nox, la AT10. Así que yo me seguiría quedando con la AT10, porque aunque no te va a dar el mismo peso en situación de red, creo que funciona muy bien. Creo que te va a dar mucho más control y el punto dulce me parece que está un poquito mejor en la 12K. Vamos con un comentario de Instagram de Joao Rabasco. Me dice: hola Fer, me encantan tus vídeos. Recientemente se rompió mi Tech Viper 2023 y estaba pensando en comprar la Metal Bone HRD. Pero vi tu vídeo sobre la H1. Puedo tener tu opinión, quiero algo duro, con potencia, pero que no me comprometa mucho en defensa. La HRD, la Metal Bond, todavía no la he hecho, la del 2024, pero me parece un auténtico palón. Probé la del 2023, no creo que cambie mucho. Me parece una pala que es tacto medio duro y que va muy bien en fondo de pista. Quitándole los tornillos, creo que se vuelve manejable. Entre esa y la H118, es que la H118 creo que te va a dar más potencia. Creo que en red te va a dar mayor potencia en cuanto a que vas a tener más peso en volea. Es una pala reactiva, o sea que en fondo de pista yo creo que es un poquito más técnica que la Metal Bone HRD. Igual te puede costar un poquito más, no me parece súper exigente porque tiene un peso que es bastante equilibrado. Pero bueno, entre las dos, yo creo que estaría muy igualado, estaría muy igualado. Cualquiera de las dos va a ser una pala que te va a ir muy bien. Siguiente comentario en el vídeo de la Osdog Hyper, me dice Fedete26: Fer, ¿cómo estás? Entre la Vertex 04 Radical Pro y Hyper Pro 2.0, ¿con cuál te quedas? Pues la Vertex es una pala súper completa. A mí no me acaba todos los años, creo que le falta un puntito. La Radical Pro va muy bien, es una pala que dentro de la línea de Head es un poquito diferente porque te va a dar control. Y la Hyper Pro también me parece que es muy completa. Entre la Hyper Pro y la Vertex yo creo que me quedaría con la Hyper Pro. Y ya entre la Radical y la Hyper Pro, pues creo que la Hyper te da ese rugoso, te da ese puntito más. El balance de la Radical Pro es un poquito más alto, no tiene rugoso. Ahora se puede colocar tanto tiras que ha sacado Head como otras marcas. Entonces lo veo muy igualado entre las dos. Yo creo que me quedaría con la Radical Pro, añadiéndole rugoso, adicionándole rugoso, porque creo que te da un puntito más, no mucho, pero un puntito más que la Hyper Pro en red. Otra pregunta de Fausto Berenguer, esta me la ha hecho en Instagram. Hola Fernando, necesito que me ayudes, voy a cambiar de pala. Busco pala con forma de diamante, tacto medio duro, con un balance alrededor de los 26-27 centímetros y que me dé un plus de potencia. Estoy entre la Triton con goma 30, la Attack, la Vertex 04 o la Hack 03. Si quieres potencia, la Vertex 04 yo la descartaría. La Triton yo creo que es la que más potencia te va a dar, incluso contando que le quieres montar la goma Soft 30. Y la Attack yo creo que estaría muy igualada, creo que te va a dar un puntito menos de potencia que la Triton. Y yo colocaría la Attack y la Hack muy cercanas y creo que la Triton te daría un puntito más de potencia. Así que si lo que buscas es potencia, me iría por la Triton, aunque te va a costar más trabajo moverla.
Vamos con las dos últimas preguntas, voy a elegir las dos últimas. En la Babolat Air Viper 2023, Pablo nos pregunta, excelente review, consulta, uso una Tech Viper 2022, tuve que ponerle plomos en el mango porque se me hacía cabezona. A veces me penaliza un poco el punto dulce. Quiero cambiar por una Air Viper o por la nueva Nox 12K 2024. ¿Cómo las ves con respecto al punto dulce? Si es un poquito más grande y permisivo. Respecto al punto dulce, la Tech Viper es una pala un poquito más exigente, lógicamente. También la dureza de la Tech Viper es un poco mayor que la de la Air Viper, por lo tanto, el punto dulce se resiente un poquito. Lo que pasa es que en la Air lo que ocurre es que al tener un peso mucho más ligero, aunque es de un tacto un poquito más blando, creo que se compensa. Entonces el punto dulce yo lo veo muy parecido. La 12K 2024 creo que está por encima en cuanto a punto dulce, la vas a mover mucho mejor, así que yo me iría por la 12K del 2024. Y vamos a por la última pregunta, que es de Ricardo Barrueto. Quiero cambiar mi Head Flash Pro, estoy entre Bull Paddle Ionic Power, Wilson Vela Pro V2, Air Viper o Drosso Canyon de Pablo Lima. La idea es una pala de ataque que me dé buen rendimiento en volea, pero que cumpla en fase defensiva. Vamos a ver, yo creo que son cuatro palas diferentes. Yo las juntaría. La Ionic la pondría un poquito más cerca, seguramente, de la Air Viper. Y en cuanto a la Wilson Vela y la Drosso Canyon de Pablo Lima, las pondría también emparejadas, esas dos. Yo creo que si tu idea es que te dé más en ataque, lógicamente, que en volea vaya mejor y que en fase defensiva cumpla, a ver, la Ionic yo creo que es la que te va a dar más potencia. La Air Viper es una pala bastante compensada en cuanto a fondo red, el punto dulce es un poquito pequeño y la Vela Pro y la Canyon de Pablo Lima son dos palas muy polivalentes, creo que bajan un poquito de dureza en comparación con las otras dos, son más cómodas, por lo tanto en fondo de pista creo que van a funcionar un poquito mejor. ¿Con cuál me quedaría? A mí es que la Ionic Power en cuanto a pala de potencia me ha gustado mucho y en cuanto a pala polivalente la Air Viper también me parece que está por encima. Entonces me quedaría entre esas dos y si tuviera que elegir una de las dos, yo creo que me iría por la Air Viper por la manejabilidad que te aporta y por el puño que tiene. Así que nada, con esto yo creo que he respondido unos cuantos comentarios que eran bastante interesantes. Ya sabéis que en este vídeo me podéis dejar comentarios para el próximo recomendador de palas, apoyarlo, darle al me gusta para que sepa que os interesa y pueda subir más vídeos de este tipo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.